Bueno, quisiera primero que me comenten cómo les fue con el taller, con el tema que vimos sobre el sistema de proyecciones. Si tienen alguna duda adicional, si algo no les quedó claro sobre el tema, me gustaría que me comenten para poder continuar con la clase. ¿No? ¿Ninguna duda? Profe, pues ahí, ahí, ahí tratando de entender. Pero bueno, al final pues sí lo hicimos, gracias a Dios. Ok. Entonces vamos a empezar con el momento. Aló, ¿Quiénes? ¿Ustedes conocen a Laura Álvarez? ¿Cómo? ¿Conocen a Laura Álvarez? Sí, ya estamos en clase. Lo que pasa es que me pide que la ingrese y la ingreso, pero se vuelve a salir. Profe, es que tengo mala conectividad, se me cae a Ok. cada rato. Ok. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar. En este caso, bueno, si tienen alguna duda del tema anterior, en el video que dejamos en YouTube, junto con su compañero, quien me está prestando el canal, al final del video está la explicación del ejercicio o de los ejercicios que hicimos. Igual ahí están los procedimientos para que si en algún momento pues no entienden, en la parte final del video está la explicación. ¿Listo? En esta sesión vamos a ver un tema bien importante en cuanto a la cartografía base. Nosotros ya, digamos, vimos el significado o la definición. La cartografía base es la cartografía que se utiliza para conseguir, como su nombre lo dice, como base para conseguir otros resultados. ¿Listo? A partir de la cartografía base se trabaja toda la parte de la cartografía temática. Las curvas de nivel son parte de esa cartografía base, ¿sí? Y son bien importantes porque nos dan, digamos, muchas indicaciones de cómo es el terreno. ¿Listo? Entonces, para comenzar con este tema, quisiera explicarles un poquito o dar una definición acerca de la superficie topográfica. La superficie topográfica o del terreno es la que envuelve la parte sólida de la Tierra. Es prácticamente esa superficie irregular y sin definición o algo un poco más parecido al geoide, ¿sí? Concepto que ya vimos, es la parte irregular de la Tierra. ¿Listo? Sobre esta superficie topográfica o irregular se sitúan casi la mayor parte de los fenómenos geográficos. Es decir, en esta parte de la superficie topográfica, por favor chicos, cierren los micrófonos cuando se unan a la clase. Se sitúan la mayor parte de accidentes topográficos. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, volcanes, colinas, depresiones, etc. ¿Listo? Y cada punto de la superficie se proyecta sobre un punto de la superficie de referencia. Es decir, en este caso, es como si estuviéramos hablando del geoide y el elipsoide. ¿Listo? Recuerden que el elipsoide era una superficie o es una superficie de referencia un poco más regular, con el cual podemos pues, tener facilidad en las mediciones. ¿Listo? Lo mismo se hace con las curvas de nivel. Si pueden ver aquí en los gráficos de la parte de abajo de la diapositiva, en la parte izquierda tenemos la superficie de la Tierra, que es irregular, y este gráfico
nos muestra la proyección de esos puntos, ¿sí? Y en la parte derecha ya tenemos la proyección de esos puntos que próximamente van a ser las curvas de nivel. Bueno, como les comentaba, las curvas de nivel son los puntos que se proyectan sobre un plano o sobre un elipsoide de referencia. Sin embargo, digamos que estos puntos son infinitos, ¿sí? O sea, no es posible representarlos todos. Entonces, lo que se hace es generalizar o crear modelos. Perdónenme, yo voy a cerrar esto un momento. Generar modelos o perfiles con muchos puntos que hagan esa malla de las curvas de nivel. Ustedes pueden ver en este gráfico, así es como se representan esos puntos de elevación o de depresión sobre la Tierra, con líneas. Entonces, esto que les mostré anteriormente, posteriormente se convierte en esto. Todos los puntos de elevación o depresión que se encuentran en la Tierra se proyectan sobre un plano de referencia y podemos observar este tipo de líneas, que son las curvas de nivel. Bueno, hay muchos parámetros para poder proyectarlos. Se puede hacer una proyección normal o una proyección sombreada, etcétera. Sin embargo, pues esta es la mejor forma de representarlos gráficamente, a través de líneas o curvas. ¿Listo? Bueno, digamos que hay algunas características que definen a la cartografía topográfica. Una característica distintiva en un mapa topográfico es que la forma de la superficie de la Tierra o el relieve está representado por las curvas de nivel. Cuando nosotros hablamos de curvas de nivel, siempre estamos hablando del relieve sobre la superficie terrestre, es decir, de las colinas o depresiones o de las elevaciones o depresiones que tengamos sobre la superficie terrestre. Entonces, se van a graficar las colinas, los volcanes, se me va el nombre de una depresión, los cañones, también, digamos, las depresiones causadas por las fuentes de agua como ríos o cuencas, etc. Las curvas de nivel son líneas imaginarias. Generalmente, si han podido observar a lo largo de toda esta clase, casi todo lo que se hace para representar a la Tierra es imaginario. Es decir, las líneas de latitud y longitud, los meridianos, todo es imaginario. Las curvas de nivel también lo son. Y estas curvas o estas líneas imaginarias unen puntos de igual elevación en la superficie de la Tierra o también debajo de la superficie de referencia, como por ejemplo el nivel del mar. El nivel del mar también es medido a través de las curvas de nivel. Se representan de una manera diferente. Tanto los puntos de elevación sobre la superficie como los que están debajo se representan de diferente manera. Más adelante lo vamos a ver. Y tercero, las curvas hacen posible medir la altura de las montañas, las profundidades del fondo de los océanos, el ángulo de las pendientes, etc. Estas curvas tienen algunas características. Por ejemplo, una muy importante es que no se cortan con los meridianos ni los paralelos. ¿Listo? Bueno, aquí va una definición de las curvas de nivel. Como lo hemos dicho anteriormente, es una intersección ficticia o una línea imaginaria entre un objeto y unos planos imaginarios, paralelos a una base y a intervalos de altitud de igual separación. En estos gráficos estamos observando, esto es lo que se hace. Por ejemplo, se crea diferentes puntos de elevación, como por ejemplo lo estamos viendo en esta colina o bueno, montaña, y se proyectan sobre un plano, y cada uno va a tener un punto de elevación diferente. ¿Sí? Y se va a ver proyectado de esta manera sobre el plano, igual que acá. Entonces se miden los puntos de igual elevación, como estamos viendo en este gráfico, y posteriormente se proyectan esos dos puntos sobre un plano.
¿Listo? Cada curva delimita una superficie en la que todos los puntos son de igual altitud sobre el nivel de base. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si tenemos una altitud de 16 metros sobre el nivel del mar, 2 puntos de altitud, por ejemplo, en este caso, tenemos 2 puntos de altitud que miden 10 metros. ¿Sí? Esos 2 puntos se grafican y tenemos una curva de nivel. Y así consecutivamente con todas las altitudes. ¿Listo? De esa manera se hace pues la representación de las curvas de nivel. Entonces, de esta forma, como para mostrarles algo más gráfico, es como se ve. Las curvas de nivel en un plano y las curvas de nivel levantadas sobre la superficie. Como les comenté, las curvas de nivel tienen algunas características. Aquí están enumeradas y nombradas cada una de ellas. Las curvas de nivel se unen en el mapa todos los puntos que en el terreno tienen una misma altura, como lo vimos anteriormente. Varias curvas de nivel en forma concéntrica indican un cerro, y por eso mientras más juntas se vean las curvas de nivel, mayor será la pendiente. Eso lo vamos a ver gráficamente más adelante. Mientras más separadas estén las curvas de nivel, menor será la pendiente. Y si las curvas se unen en un punto, esto indicará un precipicio o un barranco. ¿Listo? Las más comunes se representan cada 100 metros, pero esto varía de acuerdo a la escala del mapa y a la superficie representada. El nombre técnico es isoipsas. ¿Listo? Para las curvas de nivel terrestre. Más adelante vamos a ver el nombre técnico para las curvas de nivel pues a nivel del mar o debajo del mar. Entonces, digamos que en algunos documentos van a encontrar ese nombre como curvas de nivel y en otros, que son un poco más técnicos, van a encontrar el nombre isoipsas. ¿Listo? Esta pues es el gráfico que ya observamos, que de acuerdo a cada altitud se grafica una curva. Entonces hay que tener bien en cuenta esa altitud. ¿Listo? Esto nos sirve para determinar la pendiente de nuestro territorio y saber o reconocer qué hay en el terreno, si es más bien un valle o si es un terreno escarpado, de bastante pendiente, etc. Entonces, por ejemplo, en este gráfico se ve muy claramente cómo se ven representadas las curvas de nivel. Por ejemplo, en un valle, donde tenemos la presencia con más curvas de nivel porque hay más colinas o más cerros, entonces las vamos a ver un poco más juntas, y donde hay una planicie, las vamos a ver un poco más separadas, es decir, donde no hay mucha pendiente. Y este es un paisaje con curvas de nivel de montaña. Bueno, cuando hay muchas montañas, vamos a encontrar curvas de nivel más concéntricas, como estamos viendo en este gráfico. Y cuando es un valle, un poco más alargadas, ¿sí? No se cierran las curvas de nivel. En este caso se cierran. Entonces aquí miramos, digamos, la transición de las curvas de nivel de acuerdo a la altura o a la altitud que haya o que se encuentre en el terreno. Tenemos curvas de nivel 1, donde tenemos una altitud inicial, digamos. Cuando ya la altitud aumenta, tenemos las curvas de nivel 2 y pues a mayor altitud, las curvas de nivel 3. Y es así como se ven representadas en el plano. Entonces, de esta manera es como se hace esa proyección. Y luego nosotros lo vemos en el plano así. ¿Listo? ¿Cuáles son las condiciones? Hay algunas condiciones en las curvas de nivel. Uno, y bien importante, 2 curvas de nivel no pueden cortarse ni coincidir. Cuando ustedes van a ver un mapa de curvas de nivel, nunca se tocan ni coinciden. Siempre están una alrededor de la otra, pero nunca se tocan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la medida, o sea, porque una curva de nivel
es resultante de dos puntos con la misma medida de altitud. ¿Ok? 2. Las curvas de nivel cerradas tienen cota mayor que las rodea. Eso lo vamos a ver más adelante. Todas las curvas de nivel son cerradas si se considera un mapa completo y no pueden bifurcarse. También dentro de las condiciones de las curvas de nivel, pues hay una rotulación dependiendo de la altitud a la cual estén, se coloca esta medida. Esta medida es la altitud, es decir, esta curva de nivel está a 200 metros de altitud, 150 metros de altitud, 30 metros de altitud, 50 metros. Generalmente, en un mapa vamos a encontrar solamente representadas las curvas de nivel de 100 metros, ¿sí? Y cada 100 metros. ¿Sí? Pero dependiendo de la escala podemos encontrar curvas de nivel de menor distancia, es decir, a 30 o 50 metros. ¿Listo? Bueno, esta rotulación se usa un poco más cuando ya vamos a hacer la representación en un programa o en un software, en este caso ArcGIS, donde las curvas maestras o aquellas que son de mayor altitud, pues se rotulan a 0.2 milímetros, que es el grosor, y las curvas secundarias a 0.1, y solamente se coloca este numerito a las curvas maestras. ¿Listo? Pero eso ya se usa es cuando vamos a representar el mapa. Bueno, vamos a ver un poco las formas básicas del relieve que se representan en un mapa de curvas de nivel. ¿Sí? Entonces, tenemos cima, pico, collado, puerto. También tenemos algunas montañas, dependiendo de la cara que estemos viendo. Si es vertiente o no. Una vertiente es cuando posee un flujo de agua y también se puede representar. También lo que une la base con la cima, la cresta, también depresiones podemos observar en las curvas de nivel, lo que es una vaguada, que es una línea donde confluye la parte inferior de dos vertientes, y el valle. ¿Listo? Eso lo vamos a ver ahorita. Estas son como unas definiciones básicas y lo vamos a ver ahorita representado. Entonces, ¿cómo encontramos en un mapa, cómo sabemos que es una colina? Porque generalmente las curvas de nivel van a ser concéntricas, ¿sí? Una rodea a la otra. ¿Listo? Entre mayor altura tengamos, pues van a ser más cerradas, ¿listo? Y más juntas. Un estribo, por ejemplo, que es como la base de una colina, lo vamos a encontrar de esta manera, un poco las curvas de nivel más alargadas. Cuando hay picos gemelos de la misma altura, un poco concéntrica, pero con dos círculos alrededor o en el centro. Y picos gemelos de alturas diferentes, pues vamos a tener, en aquel pico que tenga mayor altura, vamos a tener mayor número de curvas de nivel. Y un valle se va a observar de esta manera. Las curvas de nivel tienen una forma de V. ¿Sí? Esto no es para que se lo aprendan de memoria, es simplemente para que ustedes aprendan a identificar qué tipo de relieve se maneja en un mapa de cartografía base, ¿sí? Para identificar, por ejemplo, el grado de pendiente que se tiene y reconocer el terreno donde se va a trabajar. Esto es muy importante para la planificación que se vaya a hacer, sobre todo, digamos que las curvas de nivel o la cartografía base se usa en proyectos de gran escala. Por ejemplo, en la planificación de una cuenca o una microcuenca, donde tenemos que tener en cuenta pues la geografía y también la pendiente, ¿no? Para planificar qué tipo de cultivos es apto o no para esa zona. En el caso de que tengamos un volcán,
¿Por qué lo separé de lo demás? Porque el volcán tiene un cráter o una cuenca deprimida en el centro. Entonces las curvas de nivel se representarán de forma discontinua, ¿sí? Cuando encontramos, por ejemplo, esta es una colina normal o una montaña normal y la curva de nivel final se representa de forma continua. En el volcán, como tenemos una depresión o un cráter, se muestra de manera discontinua. Es para que ustedes puedan identificarlo en caso de que en algún momento les muestre un mapa base que tenga curvas de nivel. Este es un paisaje, quise mostrárselos, o bueno, un gráfico, donde miramos en términos generales cómo se compone, digamos, un paisaje, ¿no? Porque nosotros no podemos ir al terreno y bueno, solamente voy a observar las colinas o voy a buscar volcanes, ¿sí? Sino que tenemos un conjunto. Tenemos valle, tenemos volcanes, tenemos colinas, etc. O depresiones también. Digamos que en la zona costera casi no se mira mucho este terreno escarpado, por ejemplo aquí en la zona de Tumaco o en el municipio, no se mira mucho porque tenemos más una topografía más de valle, ¿sí? En cambio, eso lo podemos observar, por ejemplo, cuando nos acercamos un poco más a los municipios del departamento de Nariño, un poco más hacia la zona andina, tenemos los terrenos un poco más escarpados, las pendientes aumentan porque hay mayor cantidad de colinas, de depresiones, tenemos los volcanes, etc. Entonces, en términos generales, si en un mapa topográfico, las curvas de nivel aparecen bastante separadas unas de otras, significa que el terreno que representan es de pendiente suave. Perdón, chicos. Por favor, cierren los micrófonos cuando ingresen a la clase. Les decía que en un mapa topográfico las curvas de nivel, cuando aparecen bastante separadas, significa que el terreno es de pendiente suave, ¿sí? Entonces no encontramos tantas colinas, tantas elevaciones ni depresiones. Y cuando aparecen muy próximas, como por ejemplo en este caso, unas de otras representan un terreno muy quebrado o pendiente fuerte. ¿Sí? Es decir, que vamos a encontrar una mayor cantidad de montañas o elevaciones. En este caso, por ejemplo, estamos viendo la representación de este paisaje de la parte de aquí arriba, aquí abajo. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, que el mapa de curvas de nivel que representa esta colina o esta montaña, las curvas de nivel están más juntas. Eso significa que la pendiente es mayor. Es un terreno más escarpado. Por el contrario, en esta zona tenemos las curvas de nivel un poco más separadas unas de otras. Eso quiere decir que la pendiente es más suave. Perdón, ¿alguien quiere participar? Cierren los micrófonos, por favor, chicos, cuando ingresen a la clase. Bueno. La equidistancia o separación entre curvas de nivel depende también de la escala del mapa y de la importancia que tenga el relieve sobre la planificación o lo que querramos hacer. Este es un ejemplo de cómo se muestran las curvas de nivel cuando hacen contacto con la hidrografía, con un río, con una quebrada, etc. Si ven, forma una V. En un segundo voy a admitir a estas dos personas. Si pueden ver en el gráfico, forman una V. Es decir, indica la dirección de donde vienen las aguas, ¿sí? Entonces, ¿de dónde fluye? O sea, la parte más alta del terreno. Por ejemplo, en este caso, miramos que tenemos curvas de nivel concéntricas
y muy juntas, es decir, que aquí hay una colina o un cerro, ¿sí? Y desde la parte alta empieza a fluir el agua, el río, la quebrada, lo que haya, ¿sí? Es una V invertida. Eso es lo que muestra un flujo de agua y hacia dónde es la altura, ¿sí? Desde donde nace. Las curvas de nivel también se utilizan para representar el relieve submarino, como les dije anteriormente, o las profundidades, en cuyo caso se denominan curvas batimétricas y también son isolíneas o líneas que unen puntos de igual profundidad. ¿Listo? Como en el caso de las terrestres, unen puntos de igual altitud, en este caso, unen puntos de igual profundidad. Entonces, ¿para qué sirven las curvas de nivel? Las curvas de nivel son bien importantes en la cartografía base porque uno nos permiten identificar las alturas en un mapa. Entonces nos permiten identificar qué cantidad de cerros, de colinas, de terreno escarpado hay. Por consiguiente nos permite determinar la pendiente del terreno, si es un terreno con una pendiente más bien suave o si es un terreno con una pendiente bastante alta y es escarpada. Nos permite crear perfiles del terreno, como en este caso, y delimitar cuencas hidrográficas con la ayuda de software como ArcGIS y crear modelos digitales de terreno. Esto digamos que es un proceso un poco más automatizado. Antes lo hacían a mano. Ahora, con estos modelos digitales del terreno, ya podemos delimitar cuencas hidrográficas automáticamente. ¿Cómo se hace la medición de distancias? Esto es algo un poco informativo. Sobre los mapas topográficos se pueden hacer cálculos de distancias, áreas, etcétera, si se tiene muy claro el concepto de escala, que ya lo explicamos. Y los métodos más conocidos son el compás y el curvímetro. Entonces, el curvímetro es un instrumento que permite medir distancias sobre mapas a escalas diferentes. Se coloca el curvímetro sobre el mapa verticalmente y se lo deja rodar, tiene una ruedita, recorriendo la distancia que se va a medir. La aguja de este curvímetro indicará las distancias recorridas en kilómetros, centímetros o en metros, dependiendo de la escala. La medición de áreas, pues se puede utilizar los siguientes métodos: el uso de un planímetro, el uso de figuras geométricas o una cuadrícula. Y aquí les traje un cálculo de áreas por método de la cuadrícula, donde se cuentan los cuadros completos que están de color verde y los cuadros incompletos. Y luego, por medio de estas operaciones matemáticas, que son sumas, restas y multiplicación, y en el caso de las coordenadas, como vimos anteriormente, pues son un poco más de despeje de ecuaciones. ¿Listo? Esta también es la medición de áreas por figura geométrica, es decir, que si nosotros tenemos un área irregular, la rellenamos con figuras geométricas de área conocida y podemos obtener el área. También se hace a través de cálculos matemáticos. Bueno, esta última parte es acerca del diseño y estructura del mapa. Quiero adelantar un poquito esta parte porque luego de todo este avance en la teoría, vamos ya a entrar a la práctica, en ArcMap como tal, y ya vamos a entrar como al manejo como tal y el diseño y estructura del mapa. ¿Listo? Entonces digamos que en el diseño y estructura del mapa hay unos elementos que son indispensables y que deben aparecer en todos los mapas. Esos elementos son la escala que se usó para crear el mapa y la leyenda, ¿sí? Porque sin esos dos elementos no podemos interpretar cómo está graficado el mapa. Con la escala se consigue aclarar la relación métrica entre el mapa y la realidad, como lo vimos en la anterior clase, y con la leyenda o con las convenciones se facilita al usuario la interpretación correcta de los símbolos. Pero bueno,
también hay otros elementos, o se pueden añadir otros elementos y otros datos en los márgenes del mapa, según algunas normas cartográficas, como son, por ejemplo, la portada del mapa, donde mostramos información adicional. Digamos que esta sección es como la más grande del mapa, ¿sí? Se puede ubicar en cualquier parte. Y esta portada contiene información de interés o relevante, ¿sí? Sobre el mapa o sus alrededores. La escala, que es bien importante, la proyección y el elipsoide, deben ir sobre el mapa según algunas normas cartográficas y cómo esté diseñado el mapa. No necesariamente tiene que ir en la parte de abajo, puede ir en la parte de al lado, inclusive adentro, dentro del mapa. La portada del mapa también tiene, digamos, en su parte interior, el título, ¿sí? Las toponimias o los vértices y la leyenda. Esto, digamos que esto se ubica todo dentro de la parte de la portada del mapa. Entonces aquí les traje, digamos, de una forma más gráfica para mostrarles cuáles son los elementos de un mapa. Entonces generalmente tenemos un título, la orientación o la rosa de los vientos, que es bien importante porque eso nos muestra el norte del mapa, la escala, tanto gráfica como numérica. Esta es la escala gráfica. No sé si recuerdan la escala numérica, que es la que muestra la relación. Es la que se escribe 1 100.000, 1 60.000, 1 50.000, 1 25.000, etc. La leyenda, que nos muestra o nos da una orientación de qué estamos viendo en el mapa. Y la fuente, ¿sí? ¿De dónde hemos sacado esos datos? Este digamos que es un ejemplo más general, pero aquí tenemos un ejemplo del mapa de Colombia